y cómo se producen los rayos X. Eso igual va a ser más adelante. Entonces, aquí, yendo aquí, hemos quedado por acá, ¿no es cierto? Componentes internos y externos, enumerados, checklist. Y también el porqué, y por qué de esos materiales, ¿sí? Hemos enumerado principalmente los materiales. Hay un inconveniente, en la radiología es un inconveniente universal, es un inconveniente real y actual. Pero no lo llamemos inconveniente, sino que llamémoslo inevitable, algo inevitable. Y se llama efecto de talón. Perdón, dos personas quieren entrar. Ahí está. ¿Qué es el efecto del talón? Bueno, hasta ahora, chicos, los otros que hemos visto que que los electrones viajan del cátodo al ánodo. El miliamperaje se encarga de la cantidad de electrones que se formarán, esa nube de electrones. El kilovoltaje se encargará de la fuerza con que esos electrones viajarán del cátodo al ánodo. ¿Sí? Entonces acá aparece una definición que se llama efecto de talón, que dice que la intensidad de la radiación que incide en la parte del cátodo del campo de rayos X es más alta que en la parte del ánodo. Los electrones interaccionan con los átomos del blanco en diferentes profundidades. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Tal vez que con un dibujo lo puedan entender más. Ya vimos que los electrones viajan del cátodo al ánodo, ¿cierto? Ya vimos que los electrones llegarán al blanco de ese ánodo. Hasta ahí estamos. Lo que se produce es lo que se llama un haz de radiación, ¿sí? Y lo que viene a hacer el bullón es hacer como un zoom a la parte del blanco del ánodo, y lo que dice es que se genera un efecto de talón. Es algo real, comprobable. Una vez que interaccionan en esta zona, en el blanco, se formarán los rayos X en forma de haz, ¿sí? En forma no de una línea, sino de un haz, un abanico que se va abriendo. Entonces, lo que sucede es que ese haz va a ser así, lo estoy haciendo linealmente, ¿sí? Y resulta que el haz que se formó del lado del ánodo, por así decirlo, ya tiene una, ¿cómo es la palabra? Una atenuación o algún impedimento que no lo hace salir limpiamente del tubo. ¿Cuál es ese impedimento? El ánodo propiamente. ¿Qué quiere decir esto, en otras palabras? Los rayos se forman en ese círculo que recién marqué y lo vuelvo a marcar. Salen en forma de haz. Y de acá salen limpiamente, salen sin ninguna interacción, salen por la ventana y continúan su trayecto hacia el paciente. Pero los que vienen de aquí, también de ese blanco, ¿sí? Ya empiezan a interaccionar con el mismo ánodo y luego salen. ¿Se entiende lo que digo? ¿O no se entiende? Vuelvo a explicar, a ver. Perdón, como que chocan con el mismo ánodo del Exactamente, que eso quiere sale. decir Juan. Vuelvo a explicarlo igual, para que comprendan mejor. De todas maneras, esto se vuelve a repasar el viernes que viene, esta última parte, ¿sí? Nosotros ya sabemos que los electrones viajan del cátodo y van hacia el ánodo. Cuando chocan en el blanco del ánodo, o sea, la parte donde van a interaccionar, sería este punto que se marca ahí. Ahora, la radiación que se forma, no se forma de una manera lineal, sino que de forma de abanico, es decir, así y así. Que lo muestre el dibujo como unas líneas ondeadas, habla de que es una frecuencia, eso quiere mostrar, ¿no? Entonces,
aquella radiación que está de este lado está interaccionando absolutamente con nada. Y va a salir por esa ventana y va a llegar al paciente. Pero aquella radiación que se formó de este lado, del lado del ánodo, ya interacciona, o sea, ya se atenúa con el mismo ánodo. ¿Sí? Con el mismo ánodo ya se empieza a frenar. Y por eso se dice que no tienen la misma intensidad los rayos X en ese famoso haz. ¿Qué es lo que muestra el bullón acá? Zona del ánodo, porque está el ánodo de este lado. Zona del cátodo, que tendría que estar de este lado, ¿no es cierto? Ese haz es menos intenso del lado del ánodo, pero del otro lado es mucho más intenso. ¿Sí? Intenso quiere decir fuerza, fuerza de penetración, fuerza de interaccionar con la materia, fuerza de atravesar el paciente, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, ese rayo que se forma no es uno solo y no es lineal, es un haz, chicos, es como un abanico que se va abriendo. Y ese abanico es menos intenso en un lado y más intenso o correctamente en el otro. ¿Está, chicos, eso? Sí, sí. Entonces sería que del lado del ánodo va perdiendo la fuerza, es menos intenso. ¿Pero por qué, Josefina? Porque choca. Al chocar pierde fuerza. ¿Con qué choca? Con el cátodo. Con el mismo cátodo. Eso quiero que quede claro. Con el mismo cátodo, Josefina. Exactamente. O sea, Profe, disculpe sí. la interrupción. ¿Lo grabó la explicación? Uy, el silencio lo dice todo. Perdón, chicos, se me olvidó. Bueno, ahí voy de nuevo entonces. Disculpen, va de nuevo entonces. 2 minutos. Los electrones que viajan del cátodo y van hacia el ánodo interaccionan en el blanco del ánodo, en un punto de ese ánodo. Puede ser fijo o rotatorio. Pero así como interaccionan, no se forma una línea de rayos X, sino lo que se forma es un haz. ¿Sí? Un haz. Ese haz que se forma, observen en la imagen, de este lado que está cerca del cátodo, sale limpiamente sin interaccionar con nada. Sin embargo, ese haz de rayos X que se forma del lado del cátodo ya tiene una atenuación que es el mismo que es el mismo ánodo, ¿sí? Que es el mismo ánodo que va absorbiendo parcialmente o levemente ese haz de rayos X que se formó. Y eso sucede porque la radiación no ocurre en la superficie del ánodo, sino en la profundidad del ánodo. ¿Sí? Es el blanco, pero es en la profundidad. O sea, no es acá, sino que es en una zona específica, lo que se llama el blanco, donde siempre van a chocar, pero no es la superficie, sino que ingresan esos electrones a la materia. ¿Sí? Obviamente no es observable, pero sucede en la realidad. Entonces eso hace que la intensidad, es decir, la fuerza, la penetrabilidad de los rayos con el paciente sean con la intensidad que queremos de la zona del cátodo, pero de la zona del ánodo, ya pierden fuerza, por así decirlo con esta palabra fuerza, porque han sido parcialmente atenuados con el mismo ánodo. Y se llama efecto de talón del ánodo. ¿Sí? Efecto de talón del ánodo. Vuelvo un segundo sobre la definición. La intensidad, ¿sí? Esa es la definición, de la radiación que incide en la parte del cátodo del campo de rayos X es más alta que en la parte del ánodo. Los electrones interaccionan con los átomos del blanco, ese blanco es el ánodo, ese blanco es tungsteno, en diferentes profundidades. Entonces, eso es lo que sucede, ¿sí? Voy a intentar hacerlo como, digamos, con dos dibujitos, ¿no? El electrón
que incidió, que viene desde el cátodo y incide en el ánodo y genera el haz de rayos X, que viene de este lado tiene una fuerza, ¿sí? Una intensidad generada por la interacción, una intensidad de radiación. Pero aquel que está de este lado de la zona del ánodo, ya no tiene el mismo ánodo como algo que lo empieza a frenar. Entonces no tiene la misma intensidad, ¿sí? Y es lo que se observa acá en porcentajes, ¿sí? La intensidad de los rayos X no es igual en todo, digamos, la zona que se va a estudiar. Y eso es algo que tiene que entender el técnico cuando va a hacer las radiografías. Porque si lo angula en un sentido, entonces yo voy a necesitar más radiación de un lado que del otro, ¿sí? Entonces, eso en la práctica, por ahí ahora en la teoría sea medio difícil de entender, pero en la práctica hay una manera correcta de angular el tubo y una manera que va a ser incorrecta y va a hacer que la calidad de los rayos X sea más baja, porque la zona que justo quiero ver es donde hay menos intensidad, ¿sí? Este es el ejemplo que da el bullón. Ambas imágenes son rayos X de tórax, ¿sí? Ambas imágenes son de la misma persona. Y supuestamente, señor Bullón, ambas imágenes son con los mismos factores técnicos. ¿Cuál es el problema acá? Si estamos hablando de un equipo de alta frecuencia que tiene la misma corriente, que genera bajo menos del 1% de cambio de voltaje, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es el efecto de talón, ¿sí? En la imagen B, ¿sí? La imagen de la derecha, el talón del ánodo hizo que los rayos sean mucho menos intensos en esta zona. Sin embargo, si yo ubico el equipo dado vuelta, digamos que el ánodo incida en esta zona, la zona del ánodo esté aquí, bueno, los rayos que necesitan atravesar más y ver las bases del pulmón, en este caso, van a llegar ahí. Por eso, en la práctica, cuando ustedes manejen el tubo, deben conocer dónde está el ánodo, dónde está el cátodo. ¿Sí? Hay un silencio de fondo que preocupa. Profe, esto funciona sí o sí, o sea, no hay forma de que, de que no se produzca el efecto de talón. Claro, no hay forma en los ánodos rotatorios. Los ánodos fijos, sí, pero bueno, tienen menos ventaja por ser fijos. Sí, ocurren en casi todos los equipos. ¿Cómo se compensa esto? Con más radiación, o sea, con elevar el miliamperaje en los estudios, ¿sí? Profe, perdón, porque en la anterior parte te habías dicho que todavía no estábamos viendo radiación, estábamos viendo corriente. Ahora sí ya estamos viendo radiación. Sí, no estamos viendo cómo se forma. Ah, ahí está. No estamos viendo cómo se forma. Todo eso no lo vamos a ver todavía. No estamos viendo cómo se forma. Lo que quiero que vean es un efecto que ocurre producto de uno de los componentes. O sea, es buenísimo tener un ánodo rotatorio, es buenísimo que ese ánodo no incidan los electrones, sea de tungsteno y demás, pero tiene una desventaja muy marcada, y es esta, que cuando se genera el haz de rayos X, ya la radiación que se genera ya choca con el mismo talón. Es como si estuviera parcialmente atenuado ya desde que se genera. Y no hay manera de frenar esto, ¿sí? En todos los equipos existe. Por supuesto que no es tan, ¿cómo es la palabra? No es tan, tan acentuada la diferencia, ¿sí? Y de hecho el diseño del tubo de rayos X, cuando ustedes hacen placas, por ejemplo, acá, cuando ustedes están en la sala y tienen que hacer placas, ¿sí? De tórax, de abdomen, etcétera, 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 la zona del ánodo está arriba y la zona del cátodo está abajo, ¿sí? La zona de mayor intensidad está abajo, cuando ustedes giran el tubo. Entonces, si hacen una placa de tórax, no va a haber problema. Si hacen una placa de abdomen, no va a haber problema.
porque ya está diseñado para que cuando ustedes giren el tubo no haya ningún inconveniente. Pero cuando ustedes hagan radiología portátil, es decir, vayan a una habitación y acuesten al paciente, perdón, el paciente está acostado, inclinen el tubo y demás, deben saber de qué lado está el ánodo. ¿Para qué? Para cuando ustedes ubiquen el equipo, digan, se ubica así, porque si se ubica de la otra manera, va a hacerse ese efecto de talón sobre la zona que quiero ver. ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo? No. De todas maneras, este último concepto lo vamos a volver a repasar una vez que veamos cómo se produce la radiación. Profe. Yo quería saber si Sí. había entendido bien. Que los electrones que vienen del ánodo cuando chocan con el cátodo, que se vendrían a juntar en el punto blanco, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ¿quién habla? Bueno, Rocío. Ah, Rocío, dijiste bien, pero lo dijiste al revés. O sea, dijiste los que Es vienen el del ánodo y van cátodo del cátodo. Ah, es el ahí está. cátodo y se chocan en el ánodo. Sí, siempre va a ser así, Ahí está. chicos. Del cátodo viajan al ánodo. Ánodo. ¿Sí? Y ahí se chocan en el punto. Y lo En ese que punto. y también había escrito mal, que después lo volvió a explicar, que dijo que el ánodo es menos intenso, por eso vendría a salir toda junta la radiación. ¿No? ¿Cómo vendría qué? No escuché eso. ¿Cómo? Vendrían a salir juntas las líneas de haz. Y en Sí. el cátodo vendrían a salir una separada. ¿Puede ser? Por la intensidad. No, no separadas. No. No, pero como más distantes. No tan unidas al principio, como se ve en la imagen. No, pero eso no es el efecto de talón. Eso no es el efecto de talón. Lo que quiero que entiendan primero es que la radiación se produce en un punto. En ese punto se llama blanco. Pero no se produce una línea de radiación, es decir, no se produce una radiación así, como una línea. Se produce un haz. Y ese haz es tridimensional, recuerden. ¿Sí? O sea, va así, si intento dibujar, o sea, voy a intentar dibujarlo así acá. Así, así, y no se olviden que somos tridimensionales, ¿no? Así, porque va a hacerse un, más o menos así. ¿Se entiende cuando estoy diciendo tridimensional? O sea, va a formar un cuadrado en la zona que queremos ver, ¿sí? Y ahí lo que está dentro, supónganse, es el objeto que queremos estudiar, ¿sí? Pero la radiación se forma en un punto. Ese punto se llama blanco del ánodo. Ahora, como se forma un haz, ¿sí? Ese haz que se forma del lado del ánodo, ¿sí? Ese haz que empieza a salir de ese punto, ya empieza a tener una atenuación dentro del tubo, que es el mismo ánodo. Sin embargo, esos rayos que van, por así decirlo, hacia el lado del cátodo, no es que van hacia el cátodo, sino que van hacia el lado del cátodo, nunca pierden fuerza ni intensidad desde que se generaron, sino hasta que llegan al paciente. Eso quiere decir que el haz en esta zona es un poco menos intensa, es mucho más intensa en esta zona. ¿Por qué? Porque es parcialmente absorbida desde que se formó en el ánodo la radiación. Profe, Sí, Walter. me voy a mandar una pregunta cualquiera, pero, o sea, eh, genera, digamos, casi un 100% de haz, pero solo usamos casi menos de la mitad del haz. No, usamos todo el haz. Sí, Pero ese haz de rayos no es sí. 100% igual en todo, digamos, la superficie que interacciona. O sea, por una parte es más intenso que en... Y en otra no. Gracias. ¿Sí? Y eso es algo que tiene que saber el técnico, porque ustedes, la zona que quieran ver con más penetración, sin cambiar la técnica, o sea, los factores técnicos, ustedes deben reubicar el tubo. O ¿sí? aumentar el miliamperaje también. Exactamente, pero eso sería más radiación para el paciente.
y también es algo que uno tiene que equilibrar. De todas maneras, esto de efecto de talón, no se asusten, lo vamos a volver a mencionar, y más que mencionar, repasar. Voy a ver qué estrategia utilizo. Pero quiero que sepan que, supongamos, la radiación se genera en este punto, y se genera un haz. Este haz que aparece acá, lo voy a dibujar como si fuera de frente, ¿así? Esperen que... No. Profe, igual es como raro, ¿no? Que suceda, digamos, que saques mal, digamos, que salga mal la imagen. No es que sale mal la imagen, sino que hay una absorción de los rayos ya, desde que se genera. Claro, que no sale muy definida. No es tampoco esa palabra, no tiene la misma intensidad. Es esa, no tiene la misma intensidad. Este es, suponete... Pero es raro, digamos, que salga así cuando vos la haces. Y es inevitable, Josefina, ¿eh? No Por eso hay que dirigirlo. ¿Cómo, Florencia? Por eso hay que dirigir el haz. Claro, por eso uno tiene que reubicar el tubo, cosa que de la zona menos intensa vaya a una zona que no necesitamos tanta penetración de rayos X. Lo que intenté dibujar acá en la imagen de la... Acá, la imagen de la imagen de la izquierda, es como si fuera el haz, que ya está en la zona, suponete, estamos haciendo un estudio. Lo que dice el bullón y lo que sucede es que los rayos X no son 100% intensos en todo ese cuadrado que se va a exponer. En un lado dice que va a ser 70%, en otro lado va a ser 80%, en el siguiente va a ser 90%, y así 100%, 110%, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque hay una absorción desde que se generan en el mismo ánodo. ¿Sí? Porque justamente no se genera una línea de rayos X, se genera un haz, un abanico y tridimensional. Uno piensa en un abanico, cuando piensa en abanico piensa en lineal, y no somos dos superficies, somos profundidad. Entonces, es esta imagen que intento dibujar acá. El abanico es así, y entonces cuando uno lo ve de arriba, la intensidad no es totalmente la misma en todo el cuadrado que uno va a exponer. ¿Sí? De todas maneras, en radiaciones bajas no ocurre tanta diferencia. En radiaciones más altas sí. Y ocurre más que nada en rayos X. En tomografía no ocurre tanto. Bien, yendo un poquito un poquito más adelante del efecto de talón. Acá. El tubo rayos X y el calor que se genera en el ánodo se disipa por conducción, por convención, ¿sí? O sea, por enfriamiento. Por conducción es por los metales que contiene, el cobre y demás, y por radiación. Esto quiere decir que la radiación que se genera es 99% calor, 1% radiación. ¿Sí? La radiación que se genera es 99% calor, 1% radiación. ¿Cómo ocurre a la velocidad de la luz? No es que el paciente dice, sentí un poquito de calor y demás, sino que no siente ese calor. ¿Sí? Entonces se dice, no es que se dice, los rayos X no son muy eficaces, carecen de eficacia porque generan más calor que radiación. ¿Sí? Como conclusión de este pedacito, nosotros ya vimos los componentes y ya vimos que los rayos X se generan producto de un viaje que hacen los electrones del filamento que van hacia el ánodo, puntualmente el blanco del ánodo, una zona en la que van a interaccionar esos electrones y van a generar no un punto de rayos X, sino un haz de radiación. ¿Está? ¿Puede repetir con lo que acaba de decir, profe? ¿Cómo? ¿Puede repetir lo que acaba de decir? ¿Qué acabo de decir? El viaje que hacen los electrones
hacia el filamento. Ah, bien, sí, los electrones hacia el filamento lo hacen hacia el ánodo, puntualmente el blanco del ánodo, ¿sí? Ese blanco, ¿sí? Ahí es donde se produce no un punto de rayos X, sino un haz de radiación. Ahora vamos a intentar, a ver, vamos a ver si se puede ver. Ustedes me escuchan igual, ¿no? Bueno. Sí, profe. Lo que tengo acá, acá. Ah, y aparece en espejo. Bueno. Es un tubo de rayos X. Vamos a intentar... Ah, ahí. Perdón si es medio... ¿Qué estoy intentando? Uy. Mostrar ahí. ¿Qué ven ahí ustedes? Cátodo y el ánodo. Cátodo. Y el ánodo. Sí, el ánodo. Y si yo giro y apunto acá, perdón, es que aparece en el espejo, ahí. ¿Cómo se llama este pedacito? ¿El rotor? No. ¿Ventana? El blanco. La ventana, muy bien, Santiago. Es la ventana por donde sale el haz. Espérenme un segundo, que voy a intentar... A ver. Ah, no. Voy a intentar sentarme porque si no es medio complejo. A ver. Espérenme un segundo. A ver. A ver si puede ser ahora. A ver ahí. Bueno. Estoy apuntando a cualquier lado. Ahora sí. Bien. Esto que ustedes ven es un tubo de rayos X. ¿Sí? Que tengo en mano. Ven que es chiquitito, tampoco es tan grande. Entonces, lo que yo apunto acá en este momento, ¿ustedes qué ven que es? El cátodo. Muy bien, muy bien. ¿Qué contiene el cátodo? Electrones. El filamento. Muy Filamento, bien, claro. el filamento. Vamos a intentar ver los filamentos. A ver, ¿ustedes pueden verlo ahí? Sí, ahí se ve un poquito. ¿Ven ahí? Sí, un poquito. El filamento, Un poco. el filamento se encuentra ahí. El filamento se encuentra entre esas estructuras como dientadas que tiene, ¿no? Y lo que está alrededor, ¿cómo se llama? Lo que está alrededor de esos filamentos. Copa focalizada. Muy bien, copa focalizadora. A ver si se pueden ver, a ver si lo pongo así. No. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí lo llegan a ver. Medio se ve. O sea, Sí, los filamentos están ahí, ahí y ahí. Y lo que está alrededor es la copa focalizadora, haciendo que los electrones se concentren y viajen hacia el ánodo. Vendrían a ser lo que están en punta, ¿no? ¿Cómo? La copa vendría a ser lo que está en punta. Claro, exactamente, Yasmín. En las paredes. Sí, exactamente. Lo que ustedes ven acá es el ánodo, y como es un tubo poco gastado, no se ve tanto el blanco. Tal vez lo pueda ver yo, pero
A ver si acerco. Es un tubo que fue muy poco usado, entonces no se observa tan... ¿Ven que tiene como una línea ahí? Sí, profe. ¿Unas líneas? Sí, sí, se ve. Bueno, esa línea es como el blanco, ¿sí? Donde los electrones interaccionan. Uy, pero... Ahí. ¿Sí? Porque es la misma zona donde va a interaccionar. De hecho, en tubos más viejos se observa el desgaste. Se observa como que está comido, mordido. Bueno, es producto de los electrones que interaccionan. Desgastan el material. ¿Sí? O sea que las líneas no se notan tanto en los desgastados. No, no se nota tanto en los nuevos. Ah. En los gastados sí. Bueno, alejo un poco esto. Bueno, acá, esto que estoy acá tocando es el rotor, ¿sí? Que está dentro del tubo. Esto que está acá. Todo esto. Es el rotor. Perdón, ahí. ¿Sí? Y hace, por medio de esto, los electroimanes, el estator, que era lo que habíamos visto así, que tiene acá los electroimanes, perdón, ahí, los electroimanes, una vez que uno va a hacer el disparo y aprieta el botón, inicialmente se encienden los electroimanes y hacen girar al rotor, que hace girar, por ende, al ánodo. Bueno, como se me rompió, no. ¿Cómo va esto? Esto se lo Perdón, profe, ¿y cómo llegan los electrones al cátodo? ¿Al cátodo o al ánodo? Al cátodo. Al cátodo llegan por la selección del miliamperaje. Uno tiene ¿te acordás? Esa corriente eléctrica que es alterna, de alta frecuencia, etc. Sí, sí. Lo que hace es decirle a esa corriente llega por acá, por medio de cables, a esa zona. Ahí se conecta. Ahí se conecta, claro. Ahí. Ah, no entendía eso. Perdóname que no se ve bien, ahí me parece, ahí hay como unos puntitos, es donde llega, por medio de un cable, llega la corriente, ¿sí? Y lo que hace es llevar a la incandescencia, lástima que no se ve, a ver si lo pongo al revés, ahí sí se ve, me parece. Lo que hace es llevar a la incandescencia. Pensé que se conectaba al revés del otro lado, por eso. Claro, sí. Del otro lado. Ahí, ¿no? Ahí están los filamentos, ustedes los ven a los filamentos. Sí. Entonces, lo que hace es llevar incandescencia para que no se disipen, la copa focalizadora, se activa y viajan concéntricamente hacia el ánodo. ¿Sí? Y si bien se generan en un punto, sale en forma de haz, ¿sí? O sea, el rayo sale así, como un haz, ¿sí? Como así, un haz. Perdón, así. Interesante que la ventana que recién mencionaste, Santiago, está del lado del ánodo, que ahí es donde se generan los rayos X, no están del lado del cátodo. La ventana está del lado del ánodo. De hecho, si yo pongo así, tal vez el tubo, a ver en qué momento del giro, ahí, es un pedacito más fino el vidrio, ¿ven? ¿Por qué? Para que justamente digamos, los rayos X que se forman no se sigan atenuando, no haya tanta atenuación, ¿sí? Por fuera de este tubo, ¿sí? Del vidrio que contiene, está el aceite refrigerante. ¡Ay, se me va a cortar! Uy, ¿volvemos a entrar, chicos? ¿Sí? Último pedacito. Bueno, profe. Dale. Bueno, profe.